aquí. Hola, hola, probando, hola. Parece que sí. Póntelo cerca, aquí, pero te lo pongo yo. A ver, aquí. Creo que mejor. No, ahí, aquí mejor, sí, sí, vale. A ver, habla. ¿Se oye ahora mismo? A ver, di hola. ¿Se oye? ¿Hola? ¿Hola? Sí. 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 Pero vale. Póntelo en el bolsillo. Vale. Y nosotros usamos este para presentarte, para dar la entrevista. Vale. Te quedas con este. Vale, muy bien. Vale. ¿Me dejas que te...? Sí, sí. Es que no es cosa mía, pero... Gracias. Es que si no... Te va a empezar a rozar en el cuello. Vale. ¿Se oye, no? Sí. Si quieres te lo puedo poner más centrado. O sea, realmente... Y ahí, en teoría... ¿Se oye? Sí. O sea, más o menos. Sí, claro, claro. Sí, funciona todo. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Bueno, pues vamos a ir empezando. En primer lugar, muchas gracias a todos por asistir. La verdad es que da gusto ver la sala llena. Y bueno, yo voy a ir un poco dando la palabra, no voy a hablar mucho. Simplemente quiero agradecer el apoyo y el trabajo para la organización de este ciclo de conferencias, que luego nos explicará Elena cuántas tenemos, que son 5, esta es la primera. Pues quiero agradecer en primer lugar el trabajo de delegación de estudiantes, que bueno, concebimos este ciclo conjuntamente desde el principio, el trabajo de Elena, la subdirectora, espero, si salgo elegido director, será subdirectora de... Pero ya está trabajando, antes de ser nombrada, ya está trabajando como subdirectora de comunicación. Voy a votar, ¿eh? Ya. Y bueno, y luego también quiero agradecer la colaboración, en este caso económica, del Vicerrectorado de Estudios, Alberto Conejero, que es el vicerrector, que nos ha apoyado, no puede estar porque está de campaña con el equipo rectoral de una escuela a otra, ha estado aquí antes y se ha ido, si no hubiera estado aquí también en esta conferencia. Y nada, voy a ir dando la palabra en primer lugar a Cristian y a Paula de la Delegación de Estudiantes de la escuela. Vale, sí, vale, bien. Pues nada, lo mismo que ha dicho Héctor, muchas gracias a todos por venir. Vamos, está llena de que, disculpad si creo que no hay espacio porque están algunos apoyados en la pared. Muchas gracias a todo el estudiantado por venir, al profesorado, a toda la dirección. Muchas gracias a Héctor, a Elena por ayudarnos a organizar todo esto. Y nada, recordad que si venís a 4 de las charlas, que están ahí fuera leyendo el código de barras del carnet, se os dará una camiseta de Max. Y si venís a las 5, se os dará un tercio de crédito. Y no mucho más, simplemente eso. Muchas gracias por venir, muchas gracias a Alberto Casas por hacer esta charla. Y espero que os guste a todos. Bueno, pues me toca tomar la palabra. Yo soy Elena Pinilla, soy profesora de esta escuela desde hace relativamente poco y probablemente seré subdirectora de comunicación la semana que viene, así que pido el voto para Héctor.
ya que él no lo ha hecho. Bueno, entonces, bueno, tengo el placer de comenzar a organizar labores de comunicación y de divulgación y me dejaron elegir al primer ponente, ¿vale? Que es Alberto Casas y que ahora Bea le va a presentar. Pero bueno, tengo el deber hoy de contaros que esta es la primera de 5 conferencias que hemos organizado y que espero que llenemos igual de bien que hoy, ¿vale? El resto de las conferencias son... No me he puesto las gafas, perdón. Que me agrande esto. El día 13 de febrero, vale, son todos los jueves a las 12:30, van a ser aquí, menos la de Eduardo Sáez de Cabezón, que va a ser en la sala Nexus. La delegación de alumnos, de estudiantes, perdón, estudiantes, y nuestras redes sociales lo van a ir anunciando para que lo tengáis claro, ¿vale? Pero por si acaso. El jueves que viene tenemos a David García Blázquez, que nos va a hablar sobre videojuegos. El siguiente jueves es Eduardo Sáez de Cabezón, que nos va a hablar de matemáticas, ¿vale? Él es matemático. La siguiente es una charla muy interesante sobre crisis de sostenibilidad, ¿vale? Viene a cargo de Antonio Turiel, que será aquí también en el Salón de Actos. Y por último viene Capitolina Díaz para hablarnos de sesgos de género en investigación. Así que estáis todos y todas invitadísimos a venir. Esperamos que sea todo un éxito y que disfrutéis muchísimo de las charlas. Muchas gracias. Gracias, Elena. Pues ahora le voy a ceder la palabra a Beatriz Ortega, que es la directora académica de un máster nuevo que vamos a impartir en esta escuela. En la primera promoción empezará en septiembre de 2025. Es un máster en inglés de Quantum Information and Photonics y Bea ha trabajado muchísimo en este máster y bueno, ella nos va a introducir un poquito al ponente. Gracias, Bea. Bien, pues buenos días a todos. Como ha dicho Héctor, soy Beatriz Ortega, soy la directora del futuro máster en Información Cuántica y Fotónica y es para mí un placer pues, presentar al profesor Alberto Casas, que además pues eso, cuya temática de la charla pues, nos viene perfecto para introducir y para presentaros al nuevo máster. Solamente aprovecho la ocasión para deciros que el máster ya está aprobado y que se pone en marcha este septiembre de 2025 y que, por tanto, la prescripción del máster se abrirá, como el resto de másteres, el 3 de marzo en su fase 1. Entonces, estamos preparando toda la información para la difusión del máster, los trípticos, la página web. La universidad está colaborando, preparando la web nueva del máster y en cuanto la tengamos os mandaremos correos a los estudiantes de últimos cursos para que estéis informados por si os interesa matricularos, prescribiros y luego matricularos en el máster, ¿vale? Bien, pues dicho eso, paso a presentar a nuestro ponente de hoy. Alberto es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza y doctor en Física Teórica por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha desarrollado una excelente carrera en el ámbito de la física de partículas y la cosmología. Actualmente es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, en el Instituto de Física Teórica en Madrid. Además, bueno, a lo largo de su trayectoria, el doctor Casas ha trabajado en prestigiosas instituciones internacionales, incluyendo la Universidad de Oxford, la Universidad de California y el CERN, en Ginebra. Ha publicado más de 100 artículos científicos en revistas especializadas, contribuyendo al desarrollo de teorías sobre la materia y la energía en el universo. Su trabajo ha abarcado temas como la supersimetría, la inflación cósmica, el bosón de Higgs y la estructura del universo a nivel cuántico. Y además de su labor investigadora, bueno, Alberto es un reconocido divulgador científico y entre sus obras destacan El lado oscuro del universo en 2010, El bosón de Higgs en 2012 y más recientemente La revolución cuántica en 2022. Creo que la tenemos por aquí. Desde luego su compromiso con la difusión del conocimiento científico, ahí lo tenemos. Su compromiso, como digo, con la difusión del conocimiento científico ha contribuido a acercar la física cuántica y la cosmología al público en general, fomentando una mayor comprensión de los mecanismos fundamentales que rigen el universo y seguro que hoy vamos a aprender mucho todos de él.
Así que cuando quieras, Alberto, es un honor tenerte aquí. Bueno, muchas gracias, Bea, por esta presentación tan generosa, y gracias a Elena por esta invitación, que la verdad es que es un placer estar aquí. Y bueno, efectivamente vamos a hablar de computación cuántica. Creo que todos sabéis, algunos seguramente incluso la conocéis más a fondo, pero si no, seguro que habéis oído hablar pues en los medios de comunicación o incluso en películas de ciencia ficción o de fantasía acerca de la computación cuántica. Y se suele poner como un ejemplo de tecnología potencialmente muy poderosa, pero también como misteriosa, no se sabe muy bien qué es la computación cuántica. Entonces, un ejemplo de esto es esta portada de Time, en la que define el computador cuántico como la máquina infinita, lo cual evidentemente es una exageración, ¿no? Porque la máquina infinita. Y además dice en la portada que promete resolver algunos de los problemas más difíciles de la humanidad, es decir, que apunta alto. Y en cuanto al misterio, pues dice que nadie sabe cómo funciona realmente, lo cual desde luego también es una exageración, porque creemos que sí que sabemos cómo funcionan los ordenadores cuánticos. Y precisamente de eso vamos a hablar, de cómo funcionan los ordenadores cuánticos. Bien, lo primero que hay que decir, me voy a poner aquí porque si no me parece que... lo primero que hay que decir es que los ordenadores cuánticos de momento todavía no son una tecnología eficiente, es una tecnología en sus comienzos, en su desarrollo. Y por lo tanto, aunque es verdad que tienen un potencial revolucionario, los ordenadores cuánticos, tampoco se pueden hacer promesas, como a veces se hacen, de que esto va a ser dentro de 3 años, no sé qué es lo que va a pasar. No lo sabemos porque no se sabe a veces una tecnología cuánto tiempo tarda en desarrollarse. A veces lo hace muy rápido y otras veces le cuesta décadas. Un ejemplo de esto sería las tecnologías de la fusión controlada para generar energía. Llevamos décadas con la esperanza de que algún día se materialicen, y desde luego eso será una revolución porque significará energía limpia y prácticamente ilimitada y accesible a todo el mundo. Pero de momento no se ha conseguido. Entonces, ¿qué pasará con la computación cuántica? Pues realmente no lo sabemos. Esperemos que antes que la fusión controlada llegue a dar resultados realmente prácticos, pero todavía no estamos en ese momento. Bien, también hay que decir que los ordenadores... Oye, no. ¿Qué ha pasado? Ah, ha resucitado. Sí. Ah, vale. Bien. Bien, hay que decir que los ordenadores cuánticos no solamente son o van a ser unos ordenadores más rápidos que los ordenadores actuales. Esto no es como pasar del 4G al 5G. Es algo más profundo, porque los ordenadores cuánticos o la computación cuántica significará un cambio de paradigma en la computación. ¿Qué es un paradigma? Bueno, un paradigma podemos definirlo como el marco conceptual para atacar un problema. Y cambios de paradigma estamos viendo a menudo. Por ejemplo, bueno, aquí he dicho también que los cambios de paradigma suelen conllevar, sobre todo en cosas importantes, suelen conllevar revoluciones no solo tecnológicas, sino también sociales. Y esto lo vemos, por ejemplo, con Internet, que supuso una revolución tecnológica, pero también social. Y ahora mismo lo estamos viendo con la inteligencia artificial. Pero no solamente es una cosa que pase ahora, esto ha pasado desde los comienzos de la historia. Por ejemplo, las personas en la antigüedad, o incluso antes, en el Paleolítico, se plantearon, por ejemplo, el siguiente desafío: ¿cómo cruzar el océano? Y el paradigma, la solución que se encontró a este problema fue el barco, las embarcaciones. Y a lo largo de los siglos las embarcaciones fueron mejorando, se fueron haciendo cada vez más rápidas, más seguras, podían llegar más lejos, hasta llegar a los grandes transatlánticos. Pero realmente el paradigma siempre era el mismo, era coger una embarcación, subirnos en ella y que esa embarcación flotando nos llevara hasta la otra orilla. Siempre era el mismo paradigma. Sin embargo, a comienzos del siglo XX surgió un nuevo paradigma, que fue el avión. Ahora bien, los primeros aviones, desde luego, no podrían haber atravesado el océano. Y esto es una muestra más de que la ciencia y la tecnología necesitan tiempo para desarrollarse.
Bueno, pues los ordenadores cuánticos están también en la primera fase de desarrollo, en una fase semejante a la que estaban estos primeros aeroplanos a comienzos del siglo XX. Por ello, comparar un ordenador cuántico actual con un superordenador clásico, bueno, vamos a llamar ordenadores clásicos a los ordenadores convencionales, ¿no? Los de todos los días. Comparar un ordenador cuántico con un ordenador clásico sería como comparar aquellos viejos cacharros con los grandes transatlánticos. Está claro que los transatlánticos iban a ganar de calle en cualquier cosa que nos planteáramos. Son más seguros, pueden llevar más carga, pueden llegar más lejos, son más fiables, todo mejor. Sin embargo, los aviones tenían el potencial de superar al barco y de hecho acabaron superando. Bien, pues algo así podría suceder con la computación cuántica. Ahora, hay que decir también que esto no es una guerra entre computación cuántica y computación clásica. Lo que es esperable es que lo que habrá es una colaboración entre computación cuántica y computación clásica. Al final será una computación híbrida y habrá muchos problemas que se seguirán solucionando con computación clásica, que es tremendamente eficiente, y habrá otros problemas que se resolverán con computación cuántica o con una alianza entre los dos tipos de computación. Bien, ¿cómo funciona un ordenador cuántico y en qué se diferencia de uno clásico? Bien, para entender esto tenemos que recordar algunos conceptos de la ciencia en la que se basan los ordenadores cuánticos, que es la física cuántica. No estoy seguro de, aquí a lo mejor hay una mezcla, algunos de vosotros ya habéis estudiado física cuántica, otros a lo mejor no habéis estudiado física cuántica, entonces voy a recordar, no podemos hacer un curso introductorio de física cuántica, se tarda un año del grado de físicas en hacerlo, pero sí recordar dos conceptos que son básicos para entender cómo funciona un ordenador cuántico. Entonces, estos dos conceptos son la superposición de estados y la probabilidad en la medida. Entonces, pensad en dos posiciones en el espacio, A y B. Imaginad un electrón, una partícula, por ejemplo un electrón, que está en la posición A. Bueno, pues en mecánica cuántica esto lo denota, bueno, también podría estar en la posición B. Si está en la posición A, decimos que está en el estado A. Otra vez sea... No sé dónde estoy. A ver. Bien. Este es el estado B. Bien, esta es la notación habitual que se utiliza en física cuántica. Esto denota el estado del electrón en la posición B. Pero un postulado esencial de la mecánica cuántica es que el electrón podría estar en una superposición de estos dos estados. Es decir, en el estado A más B. ¿Qué significa esto? ¿Que el electrón está en dos posiciones a la vez? Pues en cierto modo sí, aunque parezca algo increíble, es así. Y de hecho, esto, digamos, experimentalmente se ha comprobado hasta la saciedad que los electrones y otros sistemas físicos pueden estar en superposiciones. Bueno, pero entonces, ¿cómo es que cuando miramos una partícula nunca la vemos en una superposición de estados? Siempre la vemos en la posición A o en la posición B, la vemos en una posición bien definida. Bueno, pues aquí entra en juego otro postulado de la física cuántica, que es el postulado del colapso, que nos dice que cuando observamos, es decir, cuando interactuamos y medimos un sistema físico, en este caso un electrón, este se materializa en una de las dos posiciones, en la posición A o en la posición B. De manera aleatoria, en este caso con un 50% de probabilidad de aparecer en A o en B, porque es una superposición que tiene el mismo peso de A que de B. Bien, hay otras interpretaciones de la mecánica cuántica, esta es la interpretación convencional o de Copenhague. Está también la interpretación de los muchos mundos, que es muy interesante, en la cual lo que se produce es una especie de desdoblamiento de la realidad cuando observamos, pero no vamos a entrar en eso. Desde luego, la física cuántica es apasionante y bueno, los que no la conocéis todavía o no la habéis estudiado, pues os recomiendo algún libro sobre el tema de divulgación. Bueno, esto es el postulado del colapso, por ejemplo, este de aquí. Bien. Pero vamos a hablar de computación cuántica. Esto es lo esencial que teníamos que conocer de la física cuántica. Que un sistema físico puede estar en una superposición de estados y que al medir se nos proyectará en uno de ellos, colapsará en uno de ellos de una manera aleatoria, con una cierta probabilidad. Bueno, para entender cuáles son las mejoras que ofrece la computación cuántica, vamos a hacer primero un pequeño repaso de qué es la computación clásica, para apreciar cuáles son las diferencias. En la computación clásica, los elementos esenciales son los bits, todo funciona a base de bits. ¿Y qué es un bit? Es la unidad básica de información. Podemos decir que un bit es un objeto abstracto
que puede tomar dos valores, 0 y 1. Bueno, esto puede tener muchas realizaciones prácticas. Por ejemplo, un interruptor que puede estar abierto o cerrado, podemos asignar al interruptor abierto el valor 0 y al interruptor cerrado el valor 1. Bueno, pues esto es una realización de un bit. También podría ser un imán que, según la orientación que tenga con el polo norte hacia arriba o hacia abajo, pues decimos que está en el estado 0 y en el 1. Esto también funciona como un bit. Bien, lo interesante de los bits es que, como sabemos, en esta era digital, es que cualquier pieza de información se puede almacenar en ceros y unos. Da lo mismo que sea un texto, una imagen, una pieza musical, una película, da lo mismo. Cualquier pieza de información la podemos poner en ceros y unos. Entonces, lo que hace un ordenador clásico es tomar un input en forma de ceros y unos, procesar, es decir, manipular estos ceros y unos, y estos son los programas que están corriendo dentro del ordenador, y nos da un output también en forma de ceros y unos, que a su vez podemos traducir en una imagen, en un vídeo, lo que sea. Bueno, así funciona la computación clásica. En la computación cuántica, las unidades esenciales, las unidades básicas, no son los bits, sino que son los qubits. ¿Qué es un qubit? Bueno, pues es simplemente la versión cuántica del bit. Es decir, se trata de un objeto abstracto, nuevamente, que puede estar en dos estados, 0 y 1. Hasta aquí igual que un bit. He puesto 0 y 1 con la notación de cuántica porque nos imaginamos que son estados cuánticos. Estado 0 y el estado 1. Vamos a ver si esto se despierta. Bien. En estado 0 y en el estado 1. Bien, pero además este objeto también puede estar en una superposición arbitraria de estos dos estados. O sea, A es un coeficiente arbitrario por 0 más B por 1. Entonces, un objeto que puede estar en estos dos estados y en una superposición de ellos, en el estado 0 y 1 y en la superposición de 0 y 1, es por definición un qubit. Entonces, ¿cómo se puede realizar un qubit? Bueno, de muchas maneras. Igual que un bit se podía realizar de muchas maneras, también los qubits se pueden realizar con tecnologías diferentes. Por ejemplo, pensad en un átomo que tiene distintos niveles de energía, pensad en un electrón que ocupa un nivel de energía, por ejemplo, el nivel de energía fundamental. El electrón podría estar aquí o podría estar, por ejemplo, en el primer estado excitado. Bueno, pues podemos llamar a este estado el estado 0 y a este estado el estado 1. Y estos dos estados forman un qubit. Formarán un qubit siempre que seamos capaces de, además, poner el electrón en una superposición de 0 y 1 con distintos valores en los coeficientes. Esto funciona como un qubit. Y de hecho esto es una realización real de qubits. Otra realización, sobre todo a nivel abstracto, muy importante es el spin del electrón. Sabéis que el electrón tiene un giro intrínseco, que es el spin, y puede tener dos valores, dos posiciones. Digamos que puede estar apuntando hacia arriba o girando hacia abajo, digamos, como si fuera un tornillo. Bueno, entonces, a estos dos estados básicos del spin del electrón los podemos llamar 0 y 1. Bien, esto para los que habéis estudiado mecánica cuántica, 0 sería un autoestado de la tercera componente del spin, es decir, la componente de la dirección z, con autovalor 1. Y el estado 1 sería el autoestado de la tercera componente del spin con valor menos 1. Esto es un poco confuso porque al autoestado que tiene valor, o sea, si medimos el spin y nos sale 1, decimos que es el estado 0. Y si nos sale menos 1, decimos que es el estado 1. Es un poco confuso, pero este es el convenio que se utiliza absolutamente en todos los artículos, en todos los libros de texto, es así. Bien, lo importante es que también el spin puede estar en una superposición del estado 0 y 1. Y eso, en física cuántica, se ve que es equivalente a estar el spin apuntando en una dirección que no es ni para arriba ni para abajo, sino una dirección intermedia que depende de los valores A y B. Técnicamente, este estado es un autoestado de la componente del spin del electrón en una cierta dirección U. Bien, es decir que el spin del electrón podemos imaginárnoslo apuntando hacia arriba, sería el estado 0, apuntando hacia abajo sería el estado 1, o apuntando en cualquier dirección de esta esfera, que sería un estado superposición. Por lo tanto, esta esfera, todos los puntos de esta esfera, a ver si sale la esfera. Bien. Cada uno representa un estado del qubit. Es decir, que esta esfera, que se llama esfera de Bloch, es una representación de lo que es un qubit. Y es una representación muy gráfica y muy fiel a lo que es un qubit, porque cualquier estado en el que pueda estar un qubit
se puede representar como una flecha apuntando en una cierta dirección. Hay infinitas direcciones. Bien, ¿cómo se puede realizar un qubit en la práctica? Bueno, pues antes hemos dicho que podíamos tomar los dos estados de un átomo y decir, bueno, pues esto es un qubit. El estado fundamental, por ejemplo, el primer estado excitado. Normalmente no se hace con átomos, sino con iones, es decir, átomos cargados. ¿Por qué? Porque son mucho más fáciles de manipular. Con campos eléctricos los podemos atrapar y se pueden bajar la temperatura. Son más fáciles de manipular que los átomos, aunque también se hace con átomos neutros. Pero típicamente se hace con iones. Esto es una imagen real de, aquí me parece que hay como 30 iones que están atrapados por campos eléctricos y a una temperatura bajísima y funcionan como un ordenador cuántico. Cada uno de estos, pues digamos que los estados, en cada átomo, en cada ion, hay dos estados que son los que actúan como qubit. Bien, otra tecnología importante son los fotones. Los fotones sabéis que pueden estar polarizados hacia la derecha o hacia la izquierda, pero también pueden estar en una superposición de esas dos polarizaciones. Entonces los fotones también sirven como qubits y además tienen grandes ventajas. Tienen también alguna desventaja. Una desventaja es que son qubits volantes, porque la luz, como sabéis, acostumbra a ir a la velocidad de la luz. Entonces, si utilizamos fotones como qubits, tenemos que hacer todos los cálculos que tengamos que hacer, los tenemos que hacer antes de que se nos escapen. O sea, hay que darse prisa, digamos. Pero por otro lado, tienen grandes ventajas. Bien, y otra tecnología importante son circuitos superconductores. Son circuitos, o sea, son materiales a temperaturas bajísimas y pueden estar en estados, digamos, de corriente, que son estados cuánticos que pueden estar en superposición y se pueden manipular muy bien. De hecho, esta es la tecnología ahora mismo dominante, pero realmente no se sabe al final cuál será la tecnología dominante. Digamos que hay varias tecnologías compitiendo y no sabemos al final cuál será la que se llevará el gato al agua, por decirlo así. Y estas no son las únicas tecnologías. Como digo, también se utilizan átomos neutros. Hay otra tecnología que se llama de quantum dots, que lo que se hace es atrapar electrones en zonas de un semiconductor, zonas muy pequeñas, y ahí sí que es el propio spin del electrón que está jugando el papel de un qubit, o sea, exactamente lo que hemos representado. Bien, en principio cualquier sistema físico con dos estados puede servir como qubit. Por ejemplo, antes hemos dicho, un interruptor puede estar abierto y cerrado, podemos llamar a uno de los dos estados el 0 y el 1. ¿Podría servir como un qubit, un interruptor? Bueno, no, porque además hace falta que podamos crear superposiciones arbitrarias. Y crear una superposición de estados en un sistema macroscópico es, bueno, no es que sea dificilísimo, es que nadie lo ha conseguido realmente. Hay efectos que se llaman de decoherencia que hacen que eso, aunque crees un estado de superposición, enseguida se degrada. Entonces no es práctico utilizar un interruptor, ni siquiera un transistor es práctico. Bien, además, bueno, a veces se descuadrarán un poco las palabras, porque hemos tenido que cambiar la presentación de ordenador y ha cambiado un poco, pero bueno, se sigue bien, creo. Entonces, hace falta, para que los qubits sean realmente útiles y poder decir que tenemos un ordenador cuántico, tenemos que poderlos poner en superposiciones arbitrarias y también tenemos que poderlos manipular. Tenemos que poder manipular esas superposiciones. Y entonces sí que decimos que tenemos un ordenador cuántico. Bien, un hecho interesante es que, dado que los coeficientes A y B del estado del qubit son arbitrarios, el qubit puede estar en infinitos estados. Y esto, desde luego, es algo completamente diferente a un bit. Un bit solamente tiene dos posiciones, 0 y 1. Un qubit tiene infinitas. Por lo tanto, en teoría, en un qubit se podría almacenar una cantidad de información infinita. Aunque esto en la práctica, desde luego, no es así, pero en principio podría ser. Esto es algo parecido a lo que pasa con la manilla de un reloj. Una manilla de un reloj puede estar realmente en cualquier posición, no solamente en una de las 12 horas, sino en cualquier posición intermedia. O sea, que puede estar en infinitas posiciones y por lo tanto la manilla de un reloj realmente podría almacenar muchísima información y de hecho la almacena. Bien, por ello hay una gran ventaja de almacenamiento entre un bit, que solamente puede estar en dos estados, y un qubit que puede estar en infinitos, o en muchísimos en la práctica, que podamos diferenciar. Sin embargo, los qubits tienen una limitación importante. Y aquí es donde entran en juego los postulados de
la mecánica cuántica que antes hemos repasado. A ver si esto... Bien. El problema es que para extraer la información contenida en un qubit tenemos que realizar una medida sobre el qubit, pero al medir se produce el colapso del estado. Recordad, el observador miraba el electrón en una superposición y el estado que era una superposición colapsaba a un estado que era A o B. Es decir, que en nuestro caso podemos tener el qubit en una superposición con unos valores de A y B, los que sean, pero cuando midamos sobre ese qubit, cuando lo observemos, se nos colapsará en el estado 0 o en el estado 1. Con lo cual, esa información que había en A y B se ha perdido. Esto sí se despierta. Sí está como inestable, no sé. Bien, yo sigo avanzando, ¿vale? Entonces parece que la información que teníamos se pierde, y de hecho es así, se pierde. Entonces al final, ¿qué hemos ganado? En un qubit podemos almacenar mucha información, pero cuando miramos se pierde esa información. Esto es semejante, volviendo al ejemplo del reloj, la manilla puede estar marcando la hora que sea. Por ejemplo, aquí una hora entre la 1 y las 2. Muy bien, perfecto. Pero imaginaros que este es un reloj cuántico, por decirlo así, que al medir la aguja se nos colapsa o a las 12 o a las 6 y no hay más posibilidades. Entonces este reloj puede ser todo lo preciso que sea, puede almacenar toda la información que queramos, pero al medir solamente nos dará o las 12 o las 6. En fin, entonces no es un reloj muy útil. Bueno, pues esto es lo que les pasa a los qubits, ¿no? Entonces, visto así, pues parece que todo lo que estábamos diciendo, ¡buah! Aquí hay una cantidad de... O sea, el potencial de un qubit es tremendo, podemos almacenar lo que queramos, sí, pero al medir se nos va esa información. Bien, esto desde luego es una limitación importante, pero no es una limitación absoluta, porque la clave es que mientras el qubit no sea medido, conserva toda la información. ¿Eso qué significa? Significa que podemos manipular los qubits y ahí estamos utilizando toda la información contenida en ellos hasta la medida final. Es verdad que cuando hagamos la medida final el estado nos va a colapsar, pero si la manipulación que se ha hecho de esos qubits es suficientemente astuta, por decirlo así, cuando midamos al final obtendremos un output que sí que tendrá significado y que, si está bien construido el algoritmo, nos dará la respuesta a un problema. Así es como funciona la computación cuántica. En parte es un arte, digamos, es el arte de manipular los qubits para que al final, cuando midamos, obtengamos algo que realmente sea la respuesta a nuestro problema. Bien, aquí he puesto un ejemplo, y es que la información cuántica, es decir, la información almacenada en los qubits, se asemeja a la memoria RAM de un ordenador. Es decir, es útil para realizar los cálculos, pero al final del proceso se borra. Algo parecido le pasa a la información contenida en los qubits. Bien, además, voy a hacer un par de comentarios más para matizar esto de que se pierde toda la información al medir. Esto sobre todo dirigido a los que habéis estudiado física cuántica, algún curso de física cuántica. Bien, lo primero, alguien podría decir, bueno, ¿y por qué no medimos el coeficiente A o el coeficiente B? ¿Por qué no hacemos una medida para ver cuál es el valor de esos coeficientes? Bueno, es que en mecánica cuántica no se puede medir el estado de un sistema, solamente se puede medir magnitudes físicas, lo que en mecánica cuántica se llama observables. Entonces no podemos medir estos coeficientes, tenemos que medir un observable, algo físico. Por ejemplo, podemos medir la tercera componente del spin. Estos eran la base de la tercera componente del spin, la base de estados de la tercera componente del spin. Entonces, al medir la tercera componente del spin, SZ, el resultado será 1 con probabilidad módulo de A cuadrado, que sería este estado de aquí, o menos 1 con probabilidad módulo de B al cuadrado. Estas son las reglas de la mecánica cuántica. Y el estado se nos colapsará en 0 o en 1. Ahora bien, si preparamos muchos qubits en este estado, A0 más B1, nos saldrá un porcentaje de medidas más 1, que sería lo correspondiente al 0, y otro porcentaje de menos 1. Bueno, pues ese porcentaje relativo es justamente el módulo de A cuadrado y el módulo de B al cuadrado. Es decir, no podemos medir directamente estos coeficientes, pero si hacemos muchas medidas en qubits iguales, sí que podemos saber el valor de estos coeficientes. O sea, que haciendo muchas medidas sí que podemos sacar información de cuáles son esos coeficientes. Este es un primer comentario. Otro comentario es que podemos elegir qué observable físico medimos. He dicho que podemos medir la tercera componente del spin. Eso significa que el estado nos va a colapsar en 0 o en 1. Pero se pueden medir
otros observables, por ejemplo la componente X del spin o la componente Y o la componente en cualquier dirección. Esto es equivalente a que en este reloj cuántico tan desagradable que se nos colapsa a las 12 o a las 6, podemos elegir medir en otra dirección y entonces se nos colapsaría en las 9 o las 3 o en otra dirección cualquiera. Tenemos esa libertad y esto da mucho juego a la hora de diseñar algoritmos cuánticos. Bien, cerramos el paréntesis, un poco más técnico. Y hemos hablado de un qubit, de los qubits así por separado, cómo es un qubit, pero el verdadero poder de los qubits surge cuando se consideran colectivamente. De hecho, un ordenador cuántico es simplemente un conjunto de qubits que interactúan entre ellos y nosotros podemos manipular, podemos controlar esas interacciones. Bien, hablemos por ejemplo de la memoria almacenada en un ordenador cuántico. Bien, un ordenador portátil convencional tiene en su memoria billones con B de bits. Es realmente increíble la cantidad de memoria que hay almacenada en un portátil o en un móvil. Si nos vamos a un superordenador, pues tiene del orden de trillones de bits. O sea, una cantidad increíble de memoria en la que se pueden almacenar pues, muchísimas cosas, evidentemente. Bien, los ordenadores cuánticos más potentes actualmente tienen del orden de 100 qubits. Algunos sostienen que han llegado ya a 1000 qubits. Bueno, pues como mucho 1000, ¿vale? Pero normalmente unos cientos de qubits, unos pocos cientos de qubits. Entonces, claro, aunque un qubit en sí mismo parece que puede almacenar mucha información, en principio infinita, pero bueno, en la práctica no podemos conocer con precisión absoluta estos valores de los coeficientes A y B. Entonces, sí, un qubit tiene más información que un bit, pero claro, que si comparamos 100 qubits con un trillón de bits, pues parece que no hay color. Pero sin embargo, esto no es así, por lo siguiente. En un número n de bits podemos almacenar n números binarios, es decir, 1, 0, 0, 1, 1, los que sean. ¿Bien? Por ejemplo, en un superordenador que tiene un trillón de bits de memoria, pues podemos almacenar un trillón de números binarios, de ceros y unos. Bien. Bueno, pues en un ordenador cuántico que tenga n qubits, podemos almacenar 2 a la n números cualesquiera. ¿Por qué? Vamos a ver esto en un ejemplo. Imaginad, por ejemplo, que tenemos 2 qubits. Imaginad que tenemos 2 qubits. A ver, sí. 2 qubits, como cada uno de ellos puede estar en el estado 0 o en el estado 1, pues los 2 qubits pueden estar en 4 estados distintos. El primero en 0, el segundo en 0, el primero en 0, el segundo en 1, 1, 0, 1, 1. Son los 4 estados. Puede estar en 4 posiciones, digamos, en 4 estados, el ordenador cuántico, o este sistema de 2 qubits. Pero, perdón, también puede estar en una combinación lineal de ellos. Puede estar en una superposición de estos 4 estados. Es decir, que el estado más general de 2 qubits es una suma con coeficientes arbitrarios A, B, C y D de estas 4 posibilidades, de estos 4 estados. Bueno, pues aquí tenemos 4 números, A, B, C y D. Es decir, que en estos 4 coeficientes podemos almacenar 4 números arbitrarios. Bueno, pues típicamente en computación cuántica la información se almacena no dentro del estado, sino en el valor de estos coeficientes. Es decir, que aquí con 2 qubits almacenaríamos 4 números. Pero claro, si tenemos, por ejemplo, 4 qubits, entonces hay 16 estados en la base, 16 estados básicos. Y entonces, en general, el estado más arbitrario de 4 qubits es una combinación cualquiera de estos 16 estados. Y por lo tanto podemos almacenar 16 números. Y así sucesivamente. En n qubits almacenaremos 2 a la n números. Mientras que en n bits almacenamos n números. Entonces la ventaja cuántica aumenta de forma exponencial. Cuando hay muy pocos qubits apenas se nota, pero cuando el número de qubits empieza a crecer, la diferencia es descomunal. Vamos a poner un ejemplo de esto. Hemos dicho que 2 qubits almacenan 4 números. Además, 4 números que no son binarios, sino 4 números de verdad. 4 qubits almacenan 16 números. Bien, pues 60 qubits almacenan tanta información como el superordenador más potente del mundo. Y os recuerdo que hay ordenadores cuánticos que tienen bastante más de 60 qubits, que tienen 400 qubits, por ejemplo. Bien, por supuesto que los ordenadores clásicos cada vez son más potentes, pero aquí hay un límite clarísimo.
¿Cuál sería el ordenador clásico que tuviera más memoria posible? Bueno, imaginad que utilizáramos todo el silicio de la corteza terrestre hasta una profundidad de 20 kilómetros y fuéramos capaces de diseñar un ordenador que cada átomo de silicio pudiera almacenar un bit de información. Esto sería como el ordenador clásico ya más superordenador de todos. Bueno, pues la cantidad de información que se podría almacenar ahí es equivalente a la que cabe en 143 qubits. Podemos ir incluso más lejos, podemos plantearnos todo el universo observable, ¿eh? Y cada partícula del universo, cada electrón, cada protón, cada partícula que hay ahí, nos imaginamos que es parte de un superordenador y que es un bit que podemos almacenar un 0 o un 1 en esa partícula. Bueno, pues toda la información que habría en ese ordenador cósmico sería la misma que la que hay en 273 qubits. Entonces, esto da una idea de cómo el avance del número de qubits, si lo sabemos manipular bien, realmente barre por goleada a la memoria que puede tener cualquier superordenador. Ahora bien, no hay que lanzar las campanas al vuelo, porque sabemos el problema que hay, que al medir se pierde casi toda la información. Por ejemplo, aquí teníamos un estado que era una superposición de 16 estados posibles, ¿eh? Aquí teníamos 4 qubits, ¿eh? Y decíamos, bien, aquí almacenamos 16 números, fantástico, pero cuando midamos, todo este estado se nos proyectará en uno de ellos, por ejemplo en el 1101, y toda esa información de los coeficientes se perdió. Por lo tanto, sí, pueden almacenar una información brutal, y de hecho la almacenan, de hecho en la práctica, pero el problema siempre está que al medir se pierde mucha de esa información, o casi toda esa información. Pero nuevamente, hay que matizar esto, hasta el momento de medir, esta información que hay aquí dentro es útil, se puede manipular y se pueden hacer cálculos eficientes con ella. Bien, hemos hablado de memoria, pero vamos a hablar de computación cuántica, lo que es ya la computación, la manipulación, en este caso de los qubits. Bien, aquí un concepto importante y que marca una diferencia con respecto a la computación clásica es lo que se llama el paralelismo cuántico. ¿Qué es esto? Bueno, pensemos primero en un ordenador clásico. Imaginad que tenéis un ordenador convencional en el que hay instalado un algoritmo que funciona con un input de 3 bits. Por ejemplo, le enchufáis aquí los valores 1, 0, 0 como input y el algoritmo hace las operaciones que sean y os devuelve 0, 0, 0, que sería, digamos, el output correspondiente a este input. Bien, perfecto. Ahora suponed que queréis conocer el resultado no solamente para este input, sino para otros inputs. Aquí he puesto, por ejemplo, para 3 inputs distintos, 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues necesitáis correr el programa 3 veces. Primero enchufáis el 1, 0, 0 y os da el output correspondiente. 0, 0, 0. Luego metéis el 0, 1, 0 y os da el output, por ejemplo, 1, 1, 1. Y luego ponéis el 0, 0, 1 y os da el output 1, 0, 1. Bien. Esto es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es tener 3 ordenadores y correrlos en paralelo. En uno corréis el 1, 0, 0, en otro el 0, 1, 0 y en otro el 0, 0, 1. Entonces a la vez os dan el resultado. Bien, así funcionan los ordenadores clásicos. ¿Qué podemos hacer con un ordenador cuántico? Bueno, podemos trabajar igual que con un ordenador clásico. Es decir, si tenemos un input 1, 0, 0, podemos asignarle los qubits, 3 qubits en los estados 1, 0, 0. Introducimos esto en el mismo algoritmo, exactamente el mismo, y nos devuelve 3 qubits en los estados 0, 0, 0. Entonces hemos trabajado exactamente igual que en computación clásica. Pero entonces, claro, para saber el output de estos 3 inputs distintos, nuevamente tenemos que correr el computador cuántico 3 veces. Pero para un computador cuántico podemos hacer algo más astuto. Podemos crear el estado inicial que sea una superposición de los 3 inputs que estamos interesados, el 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Se lo enchufamos al algoritmo y ese algoritmo nos devuelve la superposición de estos 3 estados. Estos 3 estados no, del output de estos 3 estados. Es decir, 1, 0, 0, su output era 0, 0, 0. Este de aquí era 1, 1, 1 y este de aquí era 1, 0, 1. Como hemos puesto una superposición, lo que nos sale al final es la superposición de las 3 soluciones. Entonces, corriendo una sola vez,
este algoritmo o este dispositivo nos resuelve 3 operaciones. Aquí hemos puesto 3, pero en la práctica se pueden crear estados iniciales que sean superposiciones de trillones o incluso de cuatrillones de estados. Esto no es que sea ciencia ficción, esto se hace en los ordenadores cuánticos reales. Pero en cuanto empieza a crecer el número de qubits, la cantidad de posibilidades es brutal. Entonces, y además construir un circuito que produzca una superposición de todos los estados posibles es bastante sencillo. Con muy pocas puertas cuánticas, luego hablaremos de ellas, se puede conseguir. Y entonces es bastante alucinante que se corre esa superposición y efectivamente el ordenador cuántico hace los trillones de operaciones de una sola vez. O sea, esto es real. Pero siempre tenemos el mismo problema. Bueno, aquí esto es lo que estaba diciendo, ¿no? Este procedimiento se puede extrapolar a cuando hay millones o trillones de estados superpuestos. Pero el problema es que al medir se pierde información. En este caso, sí, tenemos una superposición de todas las soluciones, pero cuando la midamos, se nos colapsará a una de ellas. Y entonces al final no nos habrá servido de mucho, porque al final tenemos nada más la solución de uno de los inputs, no de los 3 inputs. Por lo tanto, la computación cuántica, como decía antes, requiere mucho ingenio para manipular estos qubits de una manera adecuada, de forma que cuando midamos al final, la respuesta sea útil para nosotros. En este caso sencillo que he puesto, aunque esto es cierto que sucede, al medir la respuesta no es útil. Bien, vale. Esto es lo que estábamos diciendo, que aprovechar las ventajas de la computación cuántica requiere mucho ingenio. Requiere manipular los qubits de una forma inteligente. Bien, ¿y qué algoritmos hay digamos que existan, que realmente son capaces de aprovechar las ventajas de la computación cuántica? Realmente no hay muchos. Los más importantes fueron, de hecho, formulados hace ya bastantes años, bueno, hace ya 30 años. Es verdad que ha habido muchas mejoras, pero básicamente, o sea, la idea básica sigue siendo la misma. No hay muchas ideas realmente revolucionarias en cuanto a algoritmos cuánticos. Aún así, estos 2 algoritmos que voy a mencionar son muy potentes. Uno es el algoritmo de Shor, del año 1994, para factorizar números primos, y otro es el algoritmo de Grover, del año 96, que es un algoritmo de búsqueda para encontrar un elemento dentro de un conjunto. Son 2 algoritmos fascinantes los 2 y muy útiles. Vamos a empezar con el algoritmo de Grover. Bien, el algoritmo de Grover, como decimos, es un algoritmo de búsqueda. ¿Cuál es el problema de la búsqueda? Que tengamos una colección de elementos y queremos encontrar uno en particular. Ejemplo de esto. Bueno, esto es lo que pasa, por ejemplo, en las búsquedas de Internet y también en problemas de optimización que luego mencionaremos. Pero vamos a poner un ejemplo de un problema de búsqueda. Suponed que tenéis una página web en la que introducís un número de teléfono y os devuelve el nombre del propietario. Bien, esto tiene una cierta utilidad, pero no demasiada. O sea, ponemos aquí un número de teléfono y nos dice el propietario. Pero claro, cuando metemos el número de teléfono no tenemos ni idea de cuál va a ser el dueño o la dueña de ese número de teléfono. Suponed que queréis utilizar esta página web para conocer el teléfono de una amiga vuestra. Vamos a llamarla Alicia, que es el típico nombre que se pone en los problemas cuánticos. Bueno, por cierto, un dispositivo de este tipo se suele llamar oráculo. Esto es la jerga de la computación. El oráculo nos dice el nombre del propietario del teléfono. Bien, queremos saber el teléfono, el número de teléfono de nuestra amiga Alicia. ¿Qué tenemos que hacer? Pues empezar a meter números hasta que al final en uno de ellos dice Alicia. Y decimos, bueno, ya lo hemos encontrado. Pero claro, ¿cuántas veces tenemos que probar? Pues si aquí hay 1 millón de números de teléfono, típicamente tenemos que probar pues 1 millón de veces o 500.000 veces. O sea, ese es el número de veces que tenemos que probar. Bien, pero podemos hacerlo más eficiente con un ordenador cuántico. Por ejemplo, podemos crear una combinación, una superposición de todos los números de teléfono. Se la enchufamos al oráculo y él nos devolverá una superposición de todos los propietarios de esos números también en superposición. Entonces ahí tendremos la respuesta. Tendremos todos los números
y los correspondientes propietarios. Si pudiéramos leer directamente ese estado cuántico de output, veríamos todos los números de teléfono de todo el mundo, de una sola vez, con una sola llamada al oráculo. Pero en la práctica sabemos que no es así, porque en la práctica, si midiéramos, esto se nos colapsaría en uno de los números de teléfono que no tiene por qué ser el de Alicia, y al final pues no tendríamos ningún resultado útil. Bien, sin embargo, el algoritmo de Grover lo que hace es tomar este output, manipularlo de una manera ingeniosa, de forma que al realizar la medida sí que nos salga el teléfono, el número de teléfono que estamos buscando, o mejor dicho, el nombre del propietario de ese número de teléfono. O bueno, directamente el número, porque claro, no sabemos cuál es el número de Alicia. Metemos una combinación de todos los números y nos dice cuál es el número de Alicia que estamos buscando. Bien, en la práctica el algoritmo de Grover no funciona de una manera tan sencilla. En la práctica se hace una llamada al oráculo, se utiliza el algoritmo de Grover, se tiene que volver a hacer otra llamada al oráculo y así sucesivamente, y al final nos da la respuesta correcta. La ventaja es que con un algoritmo de búsqueda convencional, si tenemos n ítems, es decir, 1.000.000 de números de teléfono, tendremos que realizar del orden de n búsquedas para dar con el elemento que queremos, en este caso el teléfono de Alicia. Tendremos que hacer 1.000.000 de pruebas. Sin embargo, con el algoritmo de Grover basta con hacer raíz de n búsquedas. Es decir, si esa página web trabaja con 1.000.000 de números de teléfono, preguntándole 1000 veces con el algoritmo de Grover, sabremos el teléfono de Alicia. Esto parece una cosa increíble, pero realmente es así. Y con grupos más pequeños de elementos, porque los ordenadores cuánticos no están todavía tan desarrollados como para manejar este caso real, pero con grupos más pequeños se puede hacer y se hace todos los días. O sea, realmente este algoritmo funciona. Bien, como decía, los algoritmos de búsqueda son importantes no solamente para las búsquedas típicas, por ejemplo, metéis en Google unas palabras y queréis ver en qué página web están esas palabras, pues lo que tiene que tener es un algoritmo de búsqueda para encontrar en cuál de las miles de millones de páginas web aparecen esas palabras. Pero también los algoritmos de búsqueda son importantes en problemas de optimización. Un ejemplo clásico de problema de optimización es el problema del viajante, que seguramente muchos conocéis. Un viajante que vive en una ciudad necesita recorrer, tiene que viajar por varias ciudades y volver otra vez a su ciudad de origen. Y quiere saber cuál es el trayecto más corto y por lo tanto el que es más económico. O sea, en qué orden tiene que visitar las ciudades para optimizar, digamos, su tiempo y su dinero. Cuando hay muy pocas ciudades, pues casi que a simple vista ya se ve cuál es el mejor trayecto. Pero cuando empieza a crecer el número de ciudades, la cantidad de circuitos posibles empieza a crecer de forma exponencial. Y por lo tanto este es un problema intrínsecamente difícil. ¿Cómo se puede resolver este problema? Bueno, pues una forma de resolverlo es probar todas las posibilidades. Y entonces aquí el algoritmo de Grover o un algoritmo de búsqueda supone una gran ventaja, porque nos permite estudiar todas las posibilidades con muchas menos llamadas, con muchos menos pasos a seguir. Bien, problemas de optimización aparecen, bueno, continuamente, por ejemplo, en economía, en biología, en diseño de fármacos, en diseño de tratamientos médicos. La inteligencia artificial lo que es un programa de optimización. Haces una pregunta y entre todas las posibilidades lo que busca es la respuesta que maximiza o que optimiza una función de coste que hay que definir, pero es un problema de optimización. Bien, pues los problemas de optimización se adaptan muy bien a la computación cuántica. Entonces, cuando la computación cuántica realmente sea eficiente, pues potenciará la inteligencia artificial de una manera que ahora mismo no podemos ni imaginar. Bien, el otro algoritmo que he mencionado es el algoritmo de Shor. ¿Cuál es el problema que resuelve el algoritmo de Shor? La factorización de un número. Si tenemos un número de n dígitos, estamos interesados en hallar su descomposición en números primos. Bien, ¿por qué esto es interesante? Porque el algoritmo clásico mejor que se conoce para descomponer un número en números primos es lo que se llama el algoritmo GNFS, que son las iniciales de los autores, que resuelve este problema en un número de pasos que va como e elevado a la 2n, básicamente. Es decir, aumenta exponencialmente con el número de bits que tiene el número. Entonces, un problema el número de pasos que necesitamos para resolverlo aumenta de manera exponencial con el número de bits del input,
es lo que se llama un problema difícil, en la terminología de la teoría de la complejidad. Bien, bueno, pues este parece ser un problema difícil. Realmente no está demostrado que sea un problema difícil, es decir, podría llegar alguien muy ingenioso y que encontrara un algoritmo clásico que funcionara de manera más eficiente. Esto no se ha demostrado si es posible o no es posible, pero tiene toda la pinta de que no es posible, ¿eh? Tiene toda la pinta de que es un problema realmente difícil. Bueno, pues el algoritmo de SOR resuelve este problema en un número de pasos. Bueno, esto, por cierto, es interesante porque esta dificultad es la que se utiliza precisamente para criptografía. Cada vez que mandáis un mensaje por WhatsApp o por correo electrónico o hacéis cualquier operación bancaria, toda la información circula encriptada. Y la forma en la que se encripta es aprovechando lo difícil que es factorizar un número grande en números primos. Es lo que se llama el protocolo RSA. Si fuera posible factorizarlo, pues entonces se podría descodificar, o sea, se podrían ver todos los mensajes, o sea, sería un desastre, ¿eh? Pero como este es el mejor método que se conoce, y no tiene pinta de que haya otro mucho mejor, pues ni el superordenador más grande del mundo lo puede resolver. Tardaría miles o decenas de miles de años en factorizar un número de n dígitos, por ejemplo, de 300 dígitos, un número de 300 dígitos. Factorizarlo en números primos, para el superordenador más potente se lleva miles de años. Y por lo tanto la información está segura. Bueno, pues el algoritmo de SOR es capaz de realizar esta tarea de factorización en un número de pasos que va como n al cuadrado. Esto es exactamente el número de pasos que se necesita para hacer una multiplicación. Cuando multiplicáis un número de 4 cifras por otro también de 4 cifras, por ejemplo, ¿cuántos pasos tenéis que hacer? Pues 4 por 4. 4 veces operaciones elementales, 16, ¿no? Bueno, pues, o de ese orden. Bueno, pues el algoritmo de SOR es capaz de factorizar un número primo en un número de pasos equivalente a hacer una multiplicación. Entonces, si algún día el algoritmo de SOR, porque de hecho el algoritmo de SOR ya se corre en ordenadores cuánticos, pero para números muy pequeñitos, para factorizar, yo qué sé, el número 24, por ejemplo, que todo el mundo sabe hacerlo a mano, ¿no? No se llega mucho más lejos, ¿eh? Ahora mismo. Pero algún día, cuando los ordenadores cuánticos sean más fiables, en principio se podrá factorizar cualquier número. Y claro, eso será un desastre para la forma en la que actualmente encriptamos los mensajes. Afortunadamente, la propia computación cuántica ofrece, o mejor dicho, la criptografía cuántica, o sea, en definitiva, la mecánica cuántica, ofrece una manera de encriptar que es absolutamente segura, ¿eh? Mucho más segura que incluso que el método este RSA, que es el que actualmente se utiliza. O sea, que de alguna manera produce el problema, pero también producirá la solución, ¿no? Pero bueno, como digo, todavía estamos lejos de eso. Pero claro, esto significa que es un algoritmo extremadamente interesante, ¿eh? Porque incluso parece que puede haber problemas que con algoritmos clásicos, los de toda la vida, son problemas intrínsecamente difíciles, pero con otro tipo distinto de algoritmo, que es un algoritmo cuántico, resulta que son problemas realizables, solucionables o factibles. Bien, ¿qué aspecto tiene? No sé cómo voy de tiempo. ¿Tengo como un cuarto de hora? Sí. Vale. ¿Qué aspecto tiene un algoritmo de computación cuántica? Bueno, tiene un aspecto que es el siguiente. Primero, tenemos los qubits que sean. Si es un ordenador cuántico que tiene 100 qubits, pues habrá 100 qubits. El convenio es inicializarlos en el estado cero, todos en el estado cero. Bien, y a cada uno se le asigna una línea. Y por aquí se les empiezan a hacer cosas a los qubits. Por ejemplo, las operaciones que se realizan sobre los qubits es lo que se llaman puertas cuánticas. Por ejemplo, la puerta NOT es un tipo de puerta cuántica. ¿Qué hace una puerta NOT? Pues si entra un qubit en el estado 0, sale en el estado 1. Si entra en el estado 1, sale en el estado 0. Esta puerta es idéntica a una puerta lógica, la puerta NOT de los circuitos clásicos de computación. Exactamente igual. Pero la diferencia es que si metemos una superposición, A0 más B1, nos sale A por 1 más B por 0. Es decir, la superposición también, estos estados también los flipa el 0 al 1 y el 1 al 0. Bueno, pues esta es una puerta típica cuántica. Otra puerta importante es lo que se llama puerta de Hadamard. Esta puerta se le introduce en estado 0 y sale en estado de superposición. 0 más 1. Y si se le mete el estado 1, sale 0 menos 1.
es muy importante porque crea superposiciones de estados. Además, para los que conocéis algo de mecánica cuántica, los estados 0 y 1 serían los autoestados en la dirección SZ, es decir, la tercera componente del spin, y estos estados de aquí son los autoestados en la dirección X. No la tercera componente, sino la primera componente del spin. Y esto tiene importancia, como veréis. Pero bueno, lo más importante es que la puerta de Hadamard crea superposiciones de estados, y esto es esencial en la computación cuántica. Otra puerta básica es la puerta CNOT. Esta es una puerta que tiene un input de 2 qubits. Y al primero se le llama qubit de control y al segundo qubit target. O sea, bueno, qubit, ¿cómo se dice esto? Qubit objetivo, por decirlo así, ¿no? Bueno, el primer qubit y el segundo qubit. El primero es el que controla cómo actúa la puerta CNOT. Si el primer qubit está en 0, no hace nada. Es como si estuviera apagada. Si entra 0, 0, pues sale 0, 0. Si entra 0, 1, pues sale 0, 1. No hace nada. Pero si el primer qubit está en 1, el segundo flipa, de 0 a 1 y de 1 a 0. Esta puerta es esencial porque conecta qubits distintos. Porque la puerta X, la puerta de Hadamard no conecta qubits diferentes, pero esta sí que los conecta. Y puede crear superposiciones de un conjunto de qubits. Y también lo que se llama entrelazar los qubits. El entrelazamiento no es más que superposiciones de estados de muchos qubits, en este caso. Bien, por lo tanto, el aspecto típico de un circuito cuántico es que lo inicializamos a 0 y luego empezamos a meterle puertas de Hadamard, puertas CNOT, puertas X y otros tipos de puertas que no hemos mencionado. Y al final hay que medir. Se miden los qubits. ¿Y cómo se mide? Bueno, pues el convenio, a ver esto, comentario entre paréntesis, bueno, sí. El convenio es que se mide siempre en la dirección SZ, es decir, si tenemos un estado aquí 0 más 1, aquí lo que nos dará será o el 0 o el 1. Se mide, digamos, en la base de la tercera componente de spin. Es lo que se llama la base computacional. Bien, aquí es donde he hecho un comentario, para los que conocéis un poco de mecánica cuántica, que es el siguiente. Por conveniencia, como digo, cuando se miden los qubits, se miden en esa dirección y por lo tanto se nos proyectan en el estado 0 o en el estado 1. Pero claro, a veces nos puede interesar medir no SZ, sino medir otro observable distinto, SX, por ejemplo. Es lo que decía antes del reloj, que es interesante medirlo en diferentes direcciones. Pero ¿cómo se puede medir en SX si nuestros dispositivos de medida solamente miden SZ? Entonces, pensad, por ejemplo, en lo siguiente. Imaginad que tenéis una regla para medir, pero es una regla que está fija en una pared o en un poste y está vertical. Y queréis medir el tamaño de una caja. Bueno, pues medir la altura de la caja es fácil, la ponéis pegada a la pared y medís su altura, ¿vale? Ahora queréis medir la anchura de la caja. ¿Cómo lo hacéis? Una manera sería arrancar la regla de la pared y medir la anchura. Bueno, eso es una forma, pero hay una forma más fácil, que es volcar la caja y ponerla otra vez ahí de pie, y entonces ya no está midiendo la anchura de la caja. Bueno, pues la manera de medir la dirección X es tomar el estado, pasarlo por la puerta de Hadamard, que os decía que pasaba de los autoestados SZ a los autoestados SX, y medir en la dirección Z. Es exactamente como lo que os he dicho de la caja. Bien, esto es un comentario un poco técnico, pero bueno. También otro comentario técnico, para los que sabéis mecánica cuántica, es que cualquier circuito cuántico, todas las operaciones de un circuito cuántico se pueden resumir en lo que se llama una operación unitaria sobre el estado inicial. Partimos del estado inicial, que es todo ceros, y al final nos sale un estado de todos esos qubits, pero que es siempre una operación unitaria sobre este estado de aquí. Bien, pues está demostrado teóricamente que utilizando solamente dos tipos de puertas, la puerta CNOT y puertas que actúan solamente sobre un qubit, se puede construir cualquier operación unitaria sobre n qubits. Esto es importante porque significa que si en un ordenador cuántico tenemos bien implementada la operación CNOT y las operaciones sobre un qubit, podremos en principio realizar cualquier tipo de algoritmo. Y esto es lo que se llama computación cuántica universal. Los ordenadores cuánticos que se precian, por decirlo así, tienen que tener implementadas estas puertas cuánticas para, en principio, realizar cualquier computación cuántica. Bien, un ejemplo de esto es el algoritmo de Grover, que antes mencionaba. El algoritmo de Grover servía para encontrar un ítem entre n ítems. Pero en el caso concreto que tenemos nada más 4 ítems,
que se realizarían con 2 bits, porque serían el 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y tenemos que encontrar uno entre estos 4. Con un algoritmo clásico necesitaríamos a lo mejor incluso 4 llamadas al oráculo para saber cuál de estos 4 es el que estamos buscando. Esto es como si fueran los números de teléfono de antes y hay uno que buscamos. Bueno, pues con el algoritmo de Grover, con solamente llamando al oráculo una vez, ya se puede encontrar. Y bien, bien. Entonces, el algoritmo de Grover para encontrar un ítem entre 4 es este de aquí. Esto como curiosidad. Este es el oráculo que nos da la respuesta de lo que queremos. Estas Hadamard de aquí se utilizan para poner una combinación de todos estos estados. Y aquí, actuando de una manera ingeniosa, que se le ocurrió a este señor, Grover, en el año 96, pues al final se mide estos 2 qubits y el resultado es justamente lo que queremos. Bueno, esto cerramos el paréntesis así un poco más técnico. Y vamos a hablar también de las limitaciones de la computación cuántica. Estamos diciendo todo el potencial que tiene, y es verdad que lo tiene, pero tiene limitaciones. ¿Qué limitaciones tiene? Bueno, una la estamos mencionando todo el rato, y hay que tenerla siempre presente, que al medir se destruye mucha de la información. Aunque sabemos que a pesar de todo, esa información es útil, porque se puede manipular, y sí, al final perderemos al medir, pero se pueden hacer cosas con ella. Luego que solamente se pueden realizar operaciones unitarias, como he mencionado así de pasada. Esto tiene sus limitaciones, porque, por ejemplo, la operación de copiado, que se hace típicamente con bits, tengo un bit que puede estar en el 0 y en el 1, pero lo puedo copiar y crear. Si tengo en el 0, creo 2 ceros, si tengo en el 1, creo 2 unos. ¿Se puede hacer esto con un qubit? Pues genéricamente no se puede hacer, porque es una operación que no es unitaria. Es decir, que el equivalente, si tenemos un estado de un qubit, un estado, el que sea, sí, como se suele decir en cuántica. ¿Podemos a partir de ahí crear 2 estados, 2 qubits, en el mismo estado? Sí, no es posible. De hecho, hay un teorema que se llama el teorema de la no clonación que prohíbe esta posibilidad. Y claro, esto limita mucho los algoritmos cuánticos, porque es muy útil en un algoritmo clásico copiar un bit determinado. Bueno, pues eso no lo podemos hacer en un algoritmo cuántico. Bien, y el problema más grave realmente es que en los ordenadores cuánticos actuales hay errores importantes producidos por deficiencias técnicas y por la pérdida de coherencia cuántica. Bueno, las deficiencias técnicas cada vez mejoran más, o sea, cada vez la verdad es que están mejor hechos los ordenadores cuánticos y se nota a medida que pasa el tiempo que cada vez son más fiables. Pero la coherencia cuántica sí que es un problema muy grave. Y este problema es que uno puede tener unos qubits en una superposición. Típicamente necesitamos superposiciones para sacarle todo el jugo a la computación cuántica. El problema es que las superposiciones son muy frágiles y en cuanto interactúan con el entorno, con el medio ambiente, se degradan. Técnicamente es lo que se llama, pasan de ser una superposición a ser una mezcla estadística. Es decir, los coeficientes de la superposición siguen teniendo el mismo módulo, pero la fase varía de una manera caótica y al final no es útil para nada. Ya no se pueden realizar todas estas maravillas de utilizar una superposición, etcétera, manipularla, se pierde, porque realmente ya dejamos de saber lo que hay ahí dentro. Entonces, aunque los ordenadores cuánticos típicamente están a temperaturas bajísimas, cerca del cero absoluto, aislados de una manera, en fin, todo lo maravillosa que se pueda, aún así, las interacciones que tienen con el exterior son suficientes para cargarse las superposiciones en un tiempo muy corto, del orden de milisegundos. Por lo tanto, todo lo que haya que hacer, hay que hacerlo en un tiempo muy corto. Y si no, pues se fastidia. Y eso hace que los circuitos cuánticos, los algoritmos cuánticos, no puedan tener mucha profundidad, no puedan tener muchas puertas, porque si tienen muchas puertas, entonces necesitamos tiempo, la de coherencia, es decir, la pérdida de coherencia actúa y al final no es eficiente. Y esta es la limitación más grande que tienen los ordenadores cuánticos. Para algunas tecnologías es peor que para otras. Por ejemplo, los ordenadores cuánticos fotónicos están bastante bien protegidos contra la decoherencia, pero tienen otros problemas. Es decir, que se está desarrollando, pero de momento este es el problema más grande que tiene la computación cuántica. Bueno, esto es lo que se dice que estamos en la era NISQ, es decir, Noisy Intermediate Scale Quantum Computation. O sea,
computación cuántica de tamaño intermedio, porque tenemos ya ordenadores cuánticos con cientos de qubits, pero noisy, es decir, con ruido, con efectos como el de la decoherencia. Bien, para terminar, unas palabras sobre el presente y el futuro de la computación cuántica. Bien, actualmente, o por lo menos hasta hace poco, el ordenador cuántico con más qubits era este de aquí, el ordenador Osprey de IBM con 433 qubits. Bueno, ahora una compañía dice que ha sacado uno con 1000 qubits. Puede ser. Desde luego, esto cambia bastante rápido. De todas maneras, es importante el número de qubits, pero hay otros factores que son tan o más importantes que el número de qubits, como es los errores, que haya pocos errores, y también la interconectividad entre esos qubits, porque tienen que interactuar unos con otros. Entonces, por ejemplo, IBM, el último modelo IBM, que se supone que es el más perfecto, que se llama Heron o Giron, no sé esto cómo se lee, tiene 156 qubits, o sea, tiene bastante menos que este de aquí, pero es mucho más rápido, como 50 veces más rápido, lo cual permite hacer cálculos mucho más complejos sin que se pierda la coherencia cuántica. Entonces, por eso este ordenador, aunque tenga menos qubits, es más eficiente que este de aquí. Bien, estos son otros ordenadores que en su momento fueron los más importantes del mundo, el Eagle de 127 qubits en 2021, Sycamore de Google 2019 con 53 qubits, etc. Bien, este es el ordenador cuántico fotónico, por lo que sé, más grande del mundo. Está en China, no sé cómo se pronuncia esto, Yuzhang, y tiene 76 qubits. Ocupa una sala bastante grande. Este ocupa un tamaño bastante considerable, porque los fotones tienen que moverse. Este, en 2020, era el ordenador de iones atrapados más grande del mundo, tenía 32 qubits. Ahora creo que hay un modelo que tiene 55 qubits. Bien, un hito importante en la computación cuántica fue en octubre de 2019 que el ordenador de Google, Sycamore, realizó una tarea en menor tiempo que el ordenador convencional más potente. Entonces, esto es lo que se llamó, así de una manera rimbombante, la supremacía cuántica, que es un nombre poco correcto políticamente, pero se sigue utilizando. Entonces se dijo, se ha conseguido la supremacía cuántica. Esto, desde luego, es muy equívoco. Primero, porque la tarea que realizó este ordenador fue una tarea diseñada expresamente para que la pudiera realizar bien este ordenador cuántico y que fuera especialmente antipática para un ordenador clásico, convencional. Pero era una tarea que no tenía absolutamente ningún interés. Entonces, pues bueno, sí, se conoce la supremacía en una tarea totalmente inútil. Podríamos hablar de supremacía clásica, porque hay muchísimos problemas que los realizan mucho mejor un ordenador clásico que un ordenador cuántico. O sea que si hay alguna supremacía actualmente es la clásica sobre la cuántica. Bien, pero las cosas van evolucionando. En diciembre del año pasado, o sea, hace muy poco, un ordenador también de Google, Willow, de 105 qubits, como veis no es gigantesco, pero realizó una tarea que la diferencia de tiempo con un ordenador clásico era todavía mucho más salvaje. O sea, según ellos, el ordenador clásico más eficiente del mundo tardaría trillones de años en resolverla. Sin embargo, Willow lo hizo en 5 minutos. Entonces, bueno, las cosas van cambiando. Bien, es imposible decir cuándo los ordenadores cuánticos serán plenamente operativos. A veces la gente dice 5 años, 10 años. No lo sé. Lo que es seguro es que se tomará todavía unos años, porque la mayor parte de los algoritmos que utilizamos, y sobre todo si se quieren implementar métodos de corrección de errores, que son muy importantes en los algoritmos cuánticos, para eso necesitan muchos qubits y que funcionen muy bien entre ellos. Pero necesitan del orden de decenas de miles o más bien centenares de miles de qubits para realizar tareas que tampoco son tan complicadas. Es decir, que para una tarea realmente importante, pues seguro que hacen falta millones de qubits y funcionando bien. Eso ahora mismo es ciencia ficción, pero viendo cómo evoluciona de rápido el campo, pues uno puede aventurar que en algún momento se va a conseguir. ¿Cuándo? No lo sé. Bien, cuando eso se consiga, efectivamente muchos problemas que ahora parecen difíciles o imposibles de resolver podrán ser atacados de una manera eficiente. Y eso sí que supondrá realmente una revolución. Por ejemplo, simulación y resolución de sistemas complejos.
Esto es, como un ordenador cuántico puede realizar muchas operaciones a la vez, está especialmente indicado para estudiar sistemas complejos. ¿Cuáles son los sistemas complejos? Bueno, y también encontrar solución o estrategia óptima para resolver problemas en ellos. Por ejemplo, el cuerpo humano es un sistema terriblemente complejo, la biología en general. Entonces, el día que podamos tener ordenadores cuánticos eficientes, pues seguramente podremos tener lo que a veces se llama clones virtuales de nosotros en un ordenador cuántico, en los cuales, por ejemplo, ensayar tratamientos médicos, pero de manera fiable, ver cómo responde nuestro yo clonado en un ordenador cuántico, y entonces luego se prueban millones de tratamientos y al final se nos aplica el que es más útil, el que es más eficiente para nosotros. Bien, esto algún día posiblemente llegará. Lo mismo para el clima del planeta, es un sistema terriblemente complejo. Entender cómo funciona el clima es algo muy difícil, y todavía más difícil diseñar estrategias para revertir el calentamiento global, etc. Bueno, pues aquí los ordenadores cuánticos serán de mucha ayuda. Más problemas, diseño de nuevos materiales, es algo terriblemente difícil. En otro ámbito, gestión económica o gestión de recursos de cualquier tipo, por ejemplo, horarios de empresas que sean muy grandes y gestión de plantillas. En cuanto las plantillas empiezan a crecer en número, la gestión eficiente de las plantillas es terriblemente difícil, se lleva muchísimo tiempo de computación. Entonces, eso se podrá hacer mucho mejor con un ordenador cuántico, y de hecho hay empresas que ya lo están haciendo con ordenadores cuánticos. Yo creo un poco también a lo mejor por la cosa, digamos, de decir, nosotros trabajamos con un ordenador cuántico, pero bueno, realmente lo que pueden hacer ahora mismo los ordenadores cuánticos lo puede hacer un ordenador clásico. De momento es así. Bien, y también antes mencionaba problemas de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, digamos que se adapta muy bien a la computación cuántica, porque al final es un problema de optimización. Y como siempre, fijaros, por ejemplo, los sistemas de inteligencia artificial lo que tienen que hacer es aprender. Con muchos ejemplos van aprendiendo, van modificando los pesos de las neuronas, de sus redes neuronales, para darnos una respuesta cada vez que se aproxima más a la correcta. Pero claro, eso lleva tiempo también. Sin embargo, entrenar un ordenador cuántico se podrá hacer de una manera mucho más eficiente, porque se pueden meter todos los datos a la vez, directamente. Y sobre todo, encontrar la estrategia óptima también será mucho más eficiente. Entonces, pienso de todas maneras que surgirán aplicaciones que ahora no podemos ni imaginarnos. Igual que ha pasado con todas las tecnologías revolucionarias. Pensemos, por ejemplo, en los ordenadores. Este es un ordenador, me parece que este es el ENIAC, en los años 40, era un monstruo que funcionaba a 50 grados de temperatura, estaban fundiéndose las bombillas continuamente, se necesitaban muchas personas para mantenerlo en funcionamiento, estaban fundiendo las lámparas, se estaban fundiendo continuamente. Bueno, bien, en ese momento, ¿para qué se utilizaba este ordenador? Bueno, oficialmente se utilizaba estaba relacionado con la defensa en Estados Unidos, y oficialmente para cálculos balísticos y cosas así. Luego se ha sabido que realmente lo que se estaba haciendo eran cálculos para el proyecto Manhattan, para producir la bomba atómica. Y nadie lo sabía, los que estaban trabajando con el ordenador no sabían que estaban haciendo eso. Bien, en aquella época, que los ordenadores eran gigantes, nadie podía imaginarse que unas décadas después pues tendríamos internet, teléfonos móviles, ordenadores portátiles, redes sociales, en fin, todo esto no podía uno ni imaginárselo, que íbamos a tener un ordenador en el bolsillo. Entonces, con la computación cuántica, pues seguramente pasará algo parecido el día que funcione. Surgirán aplicaciones que ahora no podemos ni imaginarnos. Por tanto, en resumen, el futuro de la computación cuántica es una incógnita, pero merece la pena explorarlo. Gracias. Un breve turno de preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Alicia. Hola. Muchas gracias por la charla. La pregunta es sencilla. ¿Las puertas NOT, CNOT, Hadamard, en un paso son estables?
Si son estables las puertas. Sí, si el resultado que dan es correcto. Sí, Quiero sí, decir, sí. y O sea, y actualmente tienen errores del orden de 1 entre 1000, es decir, o sea, de cada 1000 veces fallan una, por decirlo así. El problema es que como hay que poner muchas puertas, los errores se van multiplicando y al final, cuando tienes demasiada profundidad de puertas, ya pierdes control sobre la salida. Pero una puerta sola funciona muy bien, esa es la verdad. Vale, solo eso. Gracias. Hola, yo tengo una pregunta respecto a las diferentes tecnologías con las cuales se implementan los qubits. ¿Cuál crees que puede llegar a ser la más prometedora en un futuro en los próximos ordenadores cuánticos? O si piensas más que en lugar de ser solo una, sino que varias conseguirán hacer ordenadores cuánticos funcionales. Bueno, aquí la verdad es que cuesta mucho mojarse aquí, por decirlo así, ¿no? Porque sí que creo que al final será una la que domine. Igual que pasó con los ordenadores, también al principio eran electromecánicos y cosas así, había lámparas, los triodos y estas cosas que se utilizaban en los años 40, los años 50, y luego al final la tecnología dominante han sido los transistores o variaciones sobre los transistores. Con la computación cuántica creo que al final habrá una tecnología que será la más eficiente, ¿no? Actualmente la dominante es la tecnología de superconductores. Esta es actualmente la tecnología más importante de ordenadores cuánticos. La gente busca tecnologías, por ejemplo, lo que se llama computación cuántica topológica, que son qubits que están protegidos topológicamente contra las interacciones del entorno. O sea, el entorno, aunque actúa, no cambia el estado cuántico del ordenador. Entonces, esto en un momento dado se tuvo mucha esperanza en ello, había materiales que parecía que podían implementar este tipo de qubits, pero de momento eso no se ha conseguido. O sea, es una línea de investigación interesante y si esa línea de investigación fructificara, esa podría ser la tecnología dominante, pero actualmente no lo ha conseguido. Entonces, realmente, como digo, cada tecnología tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por ejemplo, los ordenadores de iones atrapados son más estables y más fiables en sus respuestas, tienen menos errores que los superconductores. Pero la manipulación es más lenta, tardan más tiempo en reaccionar, en fin, o sea, cuesta más. Entonces, como digo, cada tecnología tiene sus problemas. Los ordenadores fotónicos, está el problema, como decíamos, de que los fotones vuelan y tienes que hacer las cosas muy rápido. Pero hay más problemas. Entrelazar dos fotones, es decir, hacer que interactúen de alguna manera y crear un estado cuántico superpuesto de los dos fotones, eso es terriblemente difícil. Precisamente como la luz interactúa tan poco, por una parte protege a los qubits, pero por otra parte dificulta su manipulación, la manipulación de los estados de los qubits fotónicos. Es decir, que cada tecnología tiene sus problemas, entonces la verdad es que no sabría decir. Esto, yo creo que mejor los ingenieros que trabajan en estos problemas son los que seguramente te darían una respuesta más afinada, por decirlo así. Buenas. Yo tenía una pregunta sobre la implementación de la computación cuántica con la computación clásica. O sea, ahora mismo en la computación clásica hay un sistema establecido con varios niveles de abstracción entre los programadores, los que diseñan las puertas lógicas. La computación cuántica, ¿sí puede introducir en ese sistema que está ahora establecido o se va a crear un nuevo sistema totalmente aparte que no tenga ningún tipo de simbiosis con la computación actual? Bueno, yo creo que la simbiosis, como dices, con la computación actual, yo creo que se producirá. Y de hecho, hay mucha gente que ya trabaja en esa idea, digamos, con esa perspectiva. Los programas, por ejemplo, de computación cuántica, por ejemplo, Qiskit, que es un programa de IBM, es un programa que funciona en Python y ahí se pueden programar cosas clásicas en Python y a la vez haciendo llamadas a un computador cuántico. Entonces ahí ya están jugando a la vez la computación clásica y la computación cuántica. En cuanto si digamos, se estructurará la tarea de computación como se hace actualmente con la clásica, pues posiblemente sea algo parecido, pero
desde luego los programadores, por decirlo así, de computación cuántica tendrán que aprender cosas de mecánica cuántica, tendrán que aprender cosas básicas de cómo son las puertas cuánticas, qué propiedades tienen, cómo funcionan, y tendrán que aprender a hacer algoritmos cuánticos, que son distintos, muy distintos de los clásicos, porque como digo, hay puertas que no se pueden implementar, como por ejemplo la puerta de copiar y otras puertas, ¿no? Por ejemplo, la puerta I, que es una puerta típica en un ordenador clásico, ¿no? Tienes dos inputs de entrada, dos bits de entrada y tienes un input de salida, ¿no? Si tienes 1, 1, el resultado es 1. Y si tienes 1, 0, 0, 0, 0, 1, el resultado es 0. Eso es una puerta I, una puerta AND. Esa puerta no se puede hacer en un algoritmo cuántico porque tienes dos inputs y un solo output. Y eso no es unitario. Entonces, por ejemplo, eso no se puede hacer. Entonces, sí que funcionan con otra filosofía distinta, pero igual que los programadores aprendieron las puertas lógicas convencionales, pues aprenderán también la forma de trabajar con un ordenador cuántico. Yo creo que será algo parecido. Sí. Sí, hola, gracias. Una pregunta. Has dicho antes que cuando quieres medir, al final del proceso tienes que medir. Y has dicho que, claro, el resultado, a ver, tienes que como repetir toda la secuencia que has hecho, pues muchísimas veces, y obtener estadísticas. Me ha salido el 10% este resultado, el 20% este resultado. ¿Eso al final eso se hace así? En muchos algoritmos se hace así. Es decir, muchas veces el resultado que obtienes está en los coeficientes del estado final. Y entonces para medir esos coeficientes, como no puedes medir directamente los coeficientes, tienes que repetir muchas veces el mismo proceso y hacer una estadística de los resultados. Esto se hace en los ordenadores cuánticos y típicamente cuando uno hace un algoritmo cuántico, pues se corre 1000 veces, por ejemplo, o 10.000 veces. De ahí se salen estadísticas y de hecho el propio ordenador cuántico te da como unas barras, una especie de histograma de los posibles resultados finales, qué porcentaje hay de cada uno y de ahí sacas información. Pero si el algoritmo cuántico está bien construido, es muy ingenioso. Por ejemplo, el algoritmo de Grover, al final lo que te da es lo que tú buscas con una probabilidad 1. Es decir, que al final mides los qubits y te da lo que tú quieres. Tienes que hacer muchas operaciones previas, pero es parte del proceso antes de la medida. Y luego al final mides y te da el ítem que estás buscando. Es un algoritmo tremendamente ingenioso, ¿no? Entonces, en ese caso no tienes que hacer estadística. Tienes que repetir el algoritmo de Grover unas cuantas veces, porque, como decía antes, hay que hacerlo raíz de n veces, pero al final, en la medida, te da lo que buscas. Hola, bueno, muchas gracias por la conferencia y quería hacer la siguiente pregunta, si es que tiene sentido. ¿Tiene sentido plantearse la posibilidad de emular un sistema cuántico con un sistema de computación clásico o es un absurdo? Bueno, sí, claro que se puede, claro que tiene sentido. De hecho, los ordenadores cuánticos, todos ellos tienen un simulador, por ejemplo, los ordenadores de IBM, que de hecho están abiertos, o sea, son públicos, se pueden utilizar, pero te dejan utilizarlos muy poquito y luego tienes que pagar si quieres seguir utilizándolos, y bastante además, ¿no? Pero siempre tienen un simulador, además, un simulador que es un simulador clásico de lo que tiene que hacer tu algoritmo. Y de hecho, siempre la manera típica de proceder es primero correr tu programa en el simulador y ver lo que sale, a ver si sale lo que tú quieres, y luego ya correrlo de verdad en un ordenador cuántico. Entonces, sí, como al fin y al cabo la mecánica cuántica, todo lo que son las operaciones cuánticas es algo determinista, porque cada puerta cuántica sabe exactamente lo que hace en tu estado inicial. Entonces, todo eso se puede emular con un ordenador clásico, perfectamente. El problema es que cuando el número de qubits empieza a ser mayor que 70 aproximadamente, ya los ordenadores, incluso muy potentes, ya no son capaces de simularlo. Ahí te encuentras las limitaciones que decíamos antes de memoria y de computación que tiene un ordenador clásico. Entonces, la respuesta es que sí que se puede hacer con un ordenador clásico, pero tiene limitaciones muy grandes. Y si, por ejemplo, lo que quieres es emular, por ejemplo, cómo es una molécula, por ejemplo, para un fármaco, que son moléculas muy complejas y que tienen muchos estados y quieres buscar el estado fundamental para ver cómo actúa esa molécula, entonces hacer eso con un computador clásico es muy difícil y generalmente, bueno, lo haces de manera aproximada porque no puedes realmente ver todas las posibilidades. Entonces ahí sí que los ordenadores cuánticos, cuando funcionan bien,
y ya se utilizan un poco para ese tipo de problemas, pues podrán resolver esos problemas y no será posible emularlos con un ordenador clásico por las puras limitaciones de memoria y de tiempo de computación de un ordenador clásico. Muchas gracias también por la charla, muy interesante. Desde tu punto de vista, piensas que es la posición de Europa respecto a todo el desarrollo de tecnologías, nuevos algoritmos respecto a Estados Unidos, China, Asia? ¿Cómo crees que estamos en Europa? Pues no sé, o sea, ahora mismo clarísimamente este campo lo está liderando Estados Unidos y también China. Y por ejemplo, Japón también, por ejemplo, Fujitsu tiene ordenadores cuánticos. Hay un ordenador cuántico en Galicia que es de la marca Fujitsu, japonés, que funciona con Quantum Dots. Europa, la verdad es que estaba muy dormida, como le suele pasar a Europa, y luego sí que se puso bastante las pilas, y hay programas europeos que tratan de estimular el desarrollo de la computación cuántica en los países. En España hay uno que se llama Quantum Spain, que está ligado a Europa también, y la idea es que, y de hecho se están construyendo ordenadores cuánticos en España y en otros puntos de Europa que son con tecnología europea. Entonces, bueno, deseamos que Europa se ponga, digamos, al mismo nivel que estos otros países, ¿no? Una diferencia curiosa o interesante es que en China el liderazgo lo llevan instituciones públicas, es típico de China, son laboratorios estatales. Sin embargo, en Estados Unidos son compañías privadas, como IBM o Google, son las que realmente llevan el liderazgo, ¿no? En Europa hay compañías privadas, pero yo creo que la investigación fundamental es investigación pública. Sí, ahora se escucha así. Bueno, me sumo a las felicitaciones por la presentación, creo que ha sido muy divulgativa. Bueno, era una pregunta que quería hacer, pero enlazando con la anterior, podríamos decir que la computación cuántica pronto, si no está pronto, estará regulada por Europa. Sí, seguro, y la desarrollarán otros. Eso es como casi todo. Y parte de eso también, en IBM, uno de los líderes que está llevando toda esta parte es gallego. Es decir, que también el talento europeo se va muchas veces fuera a desarrollar pues, esa interesante. parte. Sí, bueno, esto también pasa típicamente, ¿no? Porque Sí, claro, cuando una persona es muy brillante, pues estas compañías tienen la capacidad de pagarle pues una pequeña fortuna, digamos, ¿no? Y entonces, contra eso, ¿cómo vas a competir? O sea... Pues yo eran dos preguntitos. Una era más técnica, que era que recuerdo yo también de algunas charlas que se intentó, cuando se vieran todas las posibilidades que has comentado ahí, una era más reducida, pero se estaba intentando ver el transistor, digamos, al conmutar de 0 a 1, digamos, tiene varios estados, ¿no? En ese momento ese cambio abrupto pues no es del todo, y se querían buscar esos estados, digamos, para implementar algo parecido, no exactamente, no tiene el potencial de las que has dicho. Y después ya no vi nada más. No sé si sabes algo de eso, o se ha abandonado o... Pues la verdad es que no me suena. Es una pena porque un transistor es un objeto que realmente funciona con mecánica cuántica y realmente dices, bueno, pues aquí esto va a poder funcionar también como un qubit. Pero no, o sea, los transistores que existen, yo creo que no pueden funcionar como qubits. Hay algo parecido, y es que los quantum dots se realizan en semiconductores, igual que los transistores, y entonces de alguna manera hay gente que, digamos, que lucubra con la posibilidad de escalar, digamos, el tamaño de los ordenadores cuánticos, igual que se escala el tamaño de los clásicos, utilizando un material semiconductor. Pero claro, no serían exactamente transistores, serían electrones atrapados en jaulas por ahí, ¿no? Pero bueno, tiene un poco que ver con semiconductores, pero los transistores como tal, que yo sepa, no se han utilizado. Pero a lo mejor algún día nos llevamos a una sorpresa. Y la otra pregunta era un poco más filosófica, es en el sentido de que, no sé, desde mi punto de vista, a veces lo que tenemos que hacer es que igual nos estamos planteando las mismas preguntas pensando en computación cuántica, en computación clásica, y habría que replantear muchas preguntas antes de ver cómo resolverlas con el cuántico, porque lo has dicho, muchas cosas a día de hoy, el clásico funciona mucho más rápido, pero si encuentras ese problema que lo has planteado para, digamos, que la computación cuántica te lo pueda resolver, pues sería un avance. No sé si ese cambio, Sí, no sé yo si llamarlo de creo que paradigma eso... o de replanteamiento o lo que sea, ¿no? Y lo que me ha sorprendido muchísimo es que eso nos has hablado de estos dos algoritmos que son del 94 y el 96. He pasado 30 años.
O sea, hay muchos algoritmos nuevos, pero básicamente, o sea, están inspirados o son variaciones del algoritmo de Grover y del algoritmo de Shor. O sea, yo creo que realmente no ha habido un twist, por decirlo así, nuevo en cuanto a la programación cuántica. Entonces ahí sí que eso está abierto sobre todo a los jóvenes, ¿no?, que tienen una mente más fresca y, como dices tú, pueden pensar más ya directamente de entrada en una clave cuántica, digamos, que se les pueda ocurrir una manera ingeniosa, porque no creo que estas sean las dos únicas posibilidades matemáticamente, por decirlo así. Seguro que hay muchas más posibilidades, ¿no? Entonces ahí hay un campo por explorar muy interesante. A ver, sí. Al principio de la exposición has dicho que habría un futuro donde los ordenadores cuánticos funcionasen con los ordenadores actuales que utilizamos. Pero mi pregunta es, ¿hay alguna forma de que exista la posibilidad de que esos ordenadores cuánticos reemplacen a los que actualmente utilizamos, o hay algún impedimento o incoherencia que no se puede saber realmente con ellos para que no exista la posibilidad de que haya una dependencia con los clásicos? Bueno, yo creo que esto es imposible de saber, ¿no? O sea, actualmente sería, digamos, sería muy ingenuo pensar que vas a tener un ordenador cuántico en el bolsillo, igual que tienes un ordenador clásico ahora mismo, que es el teléfono móvil, ¿no? Pero de hecho existen ya modelos de ordenador cuántico que son de sobremesa. O sea, existen compañías que producen ordenadores cuánticos de 2 qubits que los puedes tener en tu casa, ¿no?, que se utilizan de momento pues de manera como pedagógica, por decirlo así, para enseñar computación cuántica en la universidad o sitios así, ¿no? Pero, o sea, no veo ningún impedimento esencial por el cual no podrías tener un ordenador cuántico en tu casa. O sea, realmente creo que no veo ningún problema con ello. Lo que pasa es que, como decíamos, ¿no?, muchos de los problemas que te enfrentas a diario se resuelven bien con un ordenador clásico. Entonces, resolverlo con un ordenador cuántico, pues es como si tienes que sumar dos números de 3 cifras. O sea, si lo puedes hacer con una calculadora, hacerlo con un ordenador cuántico, pues es un poco absurdo, digamos, ¿no? Pero no veo ningún impedimento fundamental para que los ordenadores cuánticos algún día puedan estar en tu casa. O sea, ¿por qué no? Sí, otra pregunta, en relación con lo que comentaban de las aplicaciones, has comentado estos dos, o sea, de los algoritmos, has comentado estos dos, el de Shor, pero el de Shor es para la factorización y realmente ahora ya han empezado a sacar algoritmos, o sea, para el RSA, para romper el RSA, hay algoritmos de cifrado postcuántico. Entonces, ¿qué aplicación tendría eso cuando se supone que en unos años habrá algoritmos postcuánticos? Y luego, aparte de estos dos, ¿hay otra cosa, o sea, hay algún otro más que sea prometedor? Que no sea una variación de estos dos, sino que haya algo diferente que tenga potencial de aplicarse. La verdad, con respecto a la segunda pregunta, no sé, las propuestas que hay de algoritmos cuánticos, a mí me parece que son versiones mejoradas del algoritmo de Shor y del algoritmo de Grover. Básicamente, yo eso es lo que veo. A lo mejor se me escapa por ahí algo que es muy importante y que todavía no se ha difundido suficiente, todavía no ha tenido suficiente impacto y está ya ahí, ¿no? Pero que yo sepa, creo que no. Creo que los algoritmos más interesantes son variaciones del algoritmo Shor y del algoritmo de Grover, ¿no? Y luego, ¿cuál era la otra pregunta? Sí. Sí, esto es lo que se llama la criptografía postcuántica, que decías, ¿no? Que es criptografía clásica, pero que se supone que está hecha de tal manera que los algoritmos cuánticos no son capaces de romperla, ¿no? Entonces, sí, de hecho, eso me consta que se está poniendo mucho dinero en eso. Por ejemplo, en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos es así, previendo el día en el cual el algoritmo de Shor, en particular, sea capaz de romper todos los cifrados actuales, ¿no? Existen también cifrados, como digo, de criptografía cuántica, un protocolo que se llama BB84, que realmente es inmune a cualquier tipo que puedas imaginar de intruso que quisiera descifrar lo que hay ahí. Es que casi se ve que es que por principio no vas a poder descifrarlo, ¿no?
Lo que pasa es que es más difícil de implementar porque necesitas qubits, es muchísimo más, los qubits son muy vulnerables, son más frágiles y entonces es más difícil de implementar, pero los algoritmos de criptografía cuántica se utilizan ya en algunos sitios. O sea, eso, quizás la tecnología cuántica, una de las tecnologías cuánticas que realmente está en uso ya, en la criptografía cuántica, ¿no? Y luego te iba a decir algo más sobre esto, sobre criptografía. No me acuerdo, te iba a decir algo más, pero se me ha olvidado, lo siento. Hola, antes que nada, muchas gracias por la charla, muy interesante. Y ahora que estamos hablando de comunicación de información cuántica en general, criptografía, has mencionado en la charla muy sutilmente el tema del entrelazamiento y ya ha habido algunas demostraciones experimentales de eso, rotura de desigualdades de Bell por entrelazamiento cuántico a distancia y tal. Entonces, ¿ves que esta, digamos, cosa nueva que trae cuántica, que es el violar esas desigualdades de Bell, ¿ves alguna ventaja cuántica también por ese lado a nivel de comunicación o más allá de la seguridad criptográfica? Bueno, el entrelazamiento es una propiedad cuántica que de hecho, bueno, hay mucha gente, por ejemplo, Schrödinger pensaba que era la propiedad cuántica que se diferencia más de lo que es la física clásica. Entonces, dicho así en pocas palabras, el entrelazamiento cuántico, si por ejemplo tienes un sistema que tiene dos subsistemas y está en un estado, puedes crearlos en una superposición de estados, pero el sistema global. Entonces, esos son dos sistemas entrelazados. Lo que es fascinante de eso es que si uno actúa sobre uno de los sistemas, el otro sistema lo siente, es decir, cambia, dependiendo de cómo hayas actuado sobre uno de los sistemas. Y el cambio se produce de manera instantánea. Y además sin ningún tipo de comunicación, por ejemplo, por ondas electromagnéticas o nada por el estilo, ¿no? Es una cosa que parece una especie como de telepatía, por decirlo así, que los estados cambian en función de lo que pasa en el otro estado. Y esto puede suceder a distancias gigantescas. Y en la práctica esto se ha visto en distancias en tierra de hasta 143 kilómetros, me parece, y en el espacio pues de 1000 y pico kilómetros, ¿no? Pero en principio podría suceder a una distancia arbitrariamente grande, ¿no? Hay gente que dice, bueno, esto puede ser utilizado para mandar información de manera instantánea. No, porque la propia mecánica cuántica no sé, tiene una estructura tan increíble que, aunque es verdad que los estados, o sea, los subsistemas notan lo que está pasando en el otro subsistema, no puedes utilizarlo para mandar información útil. Pero si combinas eso con comunicación de tipo clásico, entonces sí que puedes encontrar cosas nuevas, como por ejemplo la teleportación, lo que se llama el dense coding, que es mandar con menos qubits, mandar la misma cantidad de información. Entonces ahí sí que hay un terreno prometedor en el que el entrelazamiento, aparte de la criptografía, que efectivamente hay modelos de criptografía cuántica basados en el entrelazamiento, que son los más seguros de todos, pero aparte ya de la criptografía cuántica, la teleportación, el código denso y otras aplicaciones sí que se aprovechan del entrelazamiento. Bueno, y es que los ordenadores cuánticos lo que tienen al final los qubits son entrelazados entre sí. Una puerta CNOT, como la que hemos puesto antes, que actúa sobre dos qubits, lo que hace es entrelazarlos, esos dos qubits. Entonces realmente el entrelazamiento está presente de manera continua en un ordenador cuántico. O sea que efectivamente es un factor importantísimo de la mecánica cuántica y de la computación cuántica y de las tecnologías cuánticas. Pues ahora nos despedimos ya y antes de darle un aplauso y agradecerle la charla, le hago entrega de un pequeño obsequio para que se acuerde de la universidad, de cuando vino aquí a dar una charla, y de la escuela con Max, nuestra mascota de la escuela. Y, y nada, y lo despedimos con un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Para los problemas técnicos? No, bueno, ha funcionado. Al final he visto que te has puesto ahí para... El protector de pantalla.